buenos días, amigos televidentes de la UTV y de la Red Comunica para todo Centroamérica y el Caribe, los canales hermanos de la UCR, TV USAC, la UAS de Santo Domingo y los canales por internet de las universidades de Nicaragua, El Salvador. Nos encontramos en el Hotel Windham Albrook en Panamá, transmitiendo en vivo este 8º Congreso Universitario Centroamericano de ponencias seleccionadas por mesa y temáticas del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica y el Caribe. La ponencia que estamos presentando en este momento es la Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres. Esta ponencia será presentada por el doctor Francisco Alarcón y Raúl Salguero, el encargado de PREDCA. Adelante, compañeros, para que vean la presentación. Bien, después de este pequeño receso, le damos la bienvenida a la doctora Juana Vilma Delgado, quien nos va a presentar su ponencia sobre riesgo y desastres. Bien, tengan todos y todas muy buenos días, jóvenes estudiantes, señores rectores y rectoras, vicerrectores, vicerrectoras, maestros, ¿verdad?, profesores, invitados especiales. En esta oportunidad vamos a iniciar presentando una de las ponencias que tiene que ver con la gestión de riesgo como estrategia de innovación y mejoramiento en las instituciones de educación superior. Ese es el tema. Vamos a iniciar analizando un poco, vea, el problema que tenemos a nivel planetario y tiene que ver con el incremento, vea, de los niveles del calentamiento global. Y una de las cosas que se plantean es que tenemos que evitar, vea, que se siga incrementando los niveles, que es el de los 2 grados, ¿no?, que tenemos actualmente. Esto nos genera un reto a todas las universidades de la región a trabajar el tema de gestión de riesgo. Y quiero decirles que como universidad ya tenemos experiencias adelantadas. Y esta es una felicitación a todas las universidades de la región porque todos en mayor o menor medida estamos trabajando este tema. Y así una felicitación para todas las universidades que se presentan en esta oportunidad. También, vea, esto nos lleva a que no solo vamos a trabajar la gestión de riesgo a nivel del local, sino también nacional, regional y global. Vean qué importante es que como universidades le apostemos a este tema, pero no solo viendo este tema en forma aislada, sino en una forma que coordinada entre las diferentes universidades. Ver el trabajo interinstitucional que necesitamos hacer. Dele, por favor. Luego, en la conceptualización, aquí solo voy a abordar 2 conceptos fundamentales que debemos de tener en cuenta. Hay más conceptos, pero básicamente tenemos que concentrarnos en 2, por ejemplo. Uno tiene que ver con la gestión de riesgo a nivel integral, ¿vea? Y el otro tiene que ver con las vulnerabilidades. Porque en la medida en que tengamos en cuenta lo que es la gestión de riesgo, eso nos va a permitir no solo planificar y aprender de las experiencias y los problemas que hemos tenido históricamente en este tema, sino también a saber cómo plantear alternativas que nos permitan prevenir, mitigar, ¿verdad? Y en un momento determinado también saber manejar, ¿vea?, los fenómenos que se nos presenten. Para eso es importante que tengamos en cuenta el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un elemento importante, ¿por qué? Porque como países de la región, ustedes más que nadie se dan cuenta de los niveles de vulnerabilidad que tenemos en todos los ámbitos, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo ambiental, bueno, en todas las áreas. Tenemos algunos elementos de contexto. Uno tiene que ver, según el informe del IPCC, tenemos, miren, que se dice que desde la etapa, preindustrial, prácticamente estamos hablando que se han incrementado los niveles, ¿verdad?, de un 70% de los gases de efecto invernadero. Y vean ustedes, ese es un problema serio que tenemos a nivel planetario. También tenemos como las Naciones Unidas, ¿verdad?, en el 2015 planteó que a pesar de los avances que se han tenido, actualmente todavía tenemos un incremento del 50%. Dele, por favor.
Luego tenemos que el cambio climático nos está afectando a todos y todas. Y una de ellas tiene que ver con los incrementos de los niveles, ¿verdad? De lo que es del nivel del mar, ¿no? ¿Verdad? Acuérdense que ahorita hay problemas bien serios en esa dirección. También se calcula que 81 millones sufrirán, ¿qué? Ustedes se preguntarán, ¿sufrirán qué? De inundaciones. Y esto tiene que ver con el problema del cambio climático. Tenemos también la disminución del agua, y esto se está manejando que para el 2080, ¿verdad? Hay posibilidades de que realmente el incremento de la disminución de lo que es las posibilidades, no solo el acceso, sino la disponibilidad y la calidad del agua, tienda a verse disminuida. Bueno, y de hecho ya ahorita en muchos países de la región tenemos ya crisis del agua, ¿no? También tenemos, ¿verdad? Se dice que el deterioro de la biodiversidad, que es otro elemento importante, la proliferación de hambrunas, y esos son temas, ¿verdad?, que debemos de considerarlos como universidades para poder trabajarlo. También tenemos, ¿verdad?, otro dato importante, que se dice que en el 2001, ¿verdad?, el IPCC manejó, ¿verdad?, que al 2100 hay posibilidad de un incremento del 1.4, ¿verdad?, al 5.8, ¿verdad?, grados Celsius, ¿verdad?, en el caso del incremento el fenómeno que ahorita tenemos y que nos está afectando enormemente, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos que tomar medidas como países para ver cómo no solo se minimiza, sino cómo mitigar los impactos o los daños que hasta estos momentos hemos generado o se han generado. También tenemos, miren, el informe de cumplimiento de los objetivos del milenio, que también maneja, ¿verdad?, que millones de personas todavía viven en pobreza. Y eso realmente nos genera condiciones para que analicemos qué vamos a hacer. Se dice que hay unas 800 millones de personas que viven en pobreza extrema. Eso debería de preocuparnos como universidades para saber qué medidas vamos a tomar. Se dice que hay 16,000 niños, miren, que mueren cada día antes de cumplir los 5 años. Vean ustedes qué problemas serios tenemos. Eso nos lleva, ¿qué vamos a hacer como universidades? ¿Qué debemos de hacer como universidades? También tenemos que durante la conferencia mundial, ¿verdad?, se planteó algunas acciones que teníamos que tomar como universidades, y una de ellas es abordar lo que es la reducción de riesgo, ¿no? Y en el contexto de lo que es el desarrollo sostenible. También, mire, y esto sí, pónganle atención, que ahí se manejaba un elemento interesante, miren, bueno, muchos elementos, ¿verdad?, pero uno de ellos, que la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación, miren, entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. ¿Qué es lo que la sociedad está esperando y qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy por hoy? También dice que la educación superior está también llamada a contribuir a la solución de los grandes problemas que tenemos a nivel mundial y a nivel regional. Y uno de ellos tiene que ver con la pobreza, la exclusión, agravación de las desigualdades y el deterioro del medio ambiente. Ubiquémonos, por eso yo les decía ya hace un momentito, ¿verdad?, de hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Tenemos también que en la cumbre, ¿verdad?, de los estados y jefes y gobiernos han tomado, ¿verdad?, la decisión de apoyar, ¿verdad?, lo que es la gestión de riesgo. Y eso no solo a nivel mundial, sino también a nivel regional. Eso es bien importante para que consideremos las acciones que debemos de tomar, que no solo como universidad vamos a estar pensando, sino también los jefes de Estado y los gobiernos también ya vieron, ¿verdad?, que tienen que apostarle a esta dirección. ¿Cuáles serían como las tendencias, ¿verdad?, y que debemos de considerar? Uno es el enfoque integral de riesgo. Tenemos que considerar lo que es el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, que es importantísimo, pero vea esa perspectiva ecosistémica de cómo abordar los problemas y, por supuesto, la visión de desarrollo sostenible. Esos son como, ¿verdad?, los elementos que deberíamos de considerar para abordar y trabajar el tema de gestión de riesgo como universidad de la región. ¿Cuáles son los desafíos entonces que se nos presentan como universidades públicas? Tenemos el marco Sendai, ¿verdad?,
que nos está planteando algunas acciones que debemos de considerar como universidades y no podemos obviarlas. Aquí se nos plantea, ¿verdad?, las funciones que debemos de desempeñar como instituciones de educación superior y debemos de asumir responsabilidades, no solo para comprender el riesgo, ¿verdad?, sino también fortalecer lo que es la gobernanza. Y en este caso también invertir en la reducción. Y como ya los gobiernos y los jefes de Estado también han acordado la importancia de trabajar en este tema, entonces las universidades públicas perfectamente nos insertamos dentro de esa dinámica. Y aquí estamos hablando desde sus autoridades a todos los diferentes estamentos que forman parte de la vida universitaria. También tenemos la Agenda 2030, que es otro elemento importante que debemos de considerar, donde se manejan por lo menos 17 aspectos importantísimos. Pero dentro de ellos se tiene, por ejemplo, que se propone que poner fin a la pobreza, miren, de aquí al 2030. También el hambre, y eso es a nivel de todo el mundo. Pero también combatir lo que son las desigualdades y proteger los derechos humanos, promover lo que es las desigualdades. Miren qué interesante todo lo que se nos está planteando dentro de este marco. Y por último nos dice garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales, miren. Entonces, como universidades, tenemos mucho trabajo que hacer. Algunos principios que debemos de considerar para trabajar como universidades. Este tema de gestión de riesgo. Una de ellas tiene que ver con el principio de compromiso. Este es un principio básico. Debemos de considerar que como universidades, decía la señora rectora, tenemos financiamiento que se nos asigna. ¿Para qué utilizamos ese financiamiento realmente? Para hacer investigación, para mejorar la calidad de nuestros profesores, de tal manera que desempeñen un trabajo mejor, vea, y que realmente se vea reflejado en las acciones que se hacen en la sociedad, o para qué utilizamos esos presupuestos. Entonces tenemos que saber los compromisos que tenemos, no con nosotros ni con grupos, sino con la sociedad, las necesidades reales que se nos presentan, ya decíamos a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Eso es importante. El sentido de colaboración. No podemos estar pensando en trabajar este tema en forma aislada. Debemos de considerar que necesitamos, ¿verdad?, apoyarnos entre las diferentes universidades. Eso es clave. Ya yo les decía anteriormente también que las experiencias de una universidad a las de otra, ¿verdad?, muchas veces varían, pero ahí donde nos podemos fortalecer entre universidades es que realmente ni deberían de existir fronteras ustedes. Hay veces las fronteras las ponemos nosotros mismos. Entonces, vean ustedes, el sentido de colaboración es importante. Esto significa que no vamos a abordar el tema nosotros solitos, sino que tenemos que considerar, ¿verdad?, el trabajo interinstitucional. Eso, ¿verdad?, las fortalezas que todos tenemos. Luego, el principio de humildad. Saber que no lo sabemos todo, que algo de bueno tenemos, pero también tenemos algo que aprender, y si nos equivocamos, estar dispuestos a aprender también. Vean ustedes, y el otro principio es el principio de humanidad. Trabajar el tema de gestión de riesgos significa que debemos de interesarnos por todos y todas. Y algunos dirán, bueno, ¿y cómo nos vamos a interesar por todos y todas? Miren, realmente llega un momento que si se da un fenómeno, salvar vidas es lo que cuentan. Usted puede estar a la par del peor criminal, pero a la hora de una emergencia, yo creo que ni se acordarían que es criminal esa persona, pues, ¿verdad? Entonces vean ustedes, estos son principios fundamentales que hemos de considerar. Pueden haber más, pero son algunos. Una propuesta importante, decirles que, les decía que las universidades de la región hemos avanzado un poco en el tema de gestión de riesgo, pero, permítame por favor, dele para atrás por favor, dele. Pero hay un elemento importante que debemos de considerar. Todas las universidades hemos estado trabajando el tema de gestión de riesgo, y les digo con propiedad, porque hemos estado nada más del lunes del 23 al 25 en el 5º taller de encuentro del PRIDCA, ¿no?, en donde han estado varios compañeros coordinadores de proyectos en el tema de gestión de riesgo en las diferentes universidades públicas, y eso es positivo. Pero vemos una situación importantísima, y aquí quisiera que le pongamos atención. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, miren, ¿cómo dice allí? Me gustaría que un rector o rectora me lo lea, por favor. Vamos a ver, la doctora aquí, ¿qué nos invita ahí?
Dice, ¿cómo dice ahí en la parte superior? Tener una política. Miren, necesitamos tener una política como universidades en el tema de gestión de riesgo. Vea, como universidades necesitamos una política de gestión de riesgo a nivel regional. Algunas universidades están haciendo esfuerzos ya en esta vía y han escrito algunos aspectos, pero no tenemos una política a nivel regional. Entonces necesitamos tener una política. Y ojalá que de esta reunión salga ese acuerdo, ¿verdad?, de ustedes, jóvenes estudiantes y los rectores, que puedan acordar aprobar la política, porque tenemos avances en este tema también. Otro elemento importante es contar con una estructura. Fíjense que este abordaje que voy a hacer nos puede servir para trabajar el tema de gestión de riesgo, ya sea a nivel general de cualquier institución, como también, ¿verdad?, ya a nivel interno de las universidades, pues. Esto de las estructuras, claro, va a depender de la naturaleza de la institución. Ahí podemos, por ejemplo, ¿qué? Formar lo que es una comisión de emergencia, claro. Eso dependiendo del país donde estemos. También necesitamos formar, ¿qué? Por ejemplo, brigadas. Sus universidades tienen todas esas estructuras para poder enfrentar cualquier evento. Pero el primer tema de la política sí quisiera que un poco le pongamos atención. ¿Por qué? Si nosotros como universidad tenemos una política, nos va a permitir no solo planificar, sino organizar los diferentes temas, ¿verdad?, que tengamos que hacer en las universidades, ubicando la docencia, la investigación, la extensión y proyección, considerando el tema de gestión de riesgo. Eso significa que tenemos que avanzar en los temas curriculares, en la formación de recursos humanos, en este caso en los diferentes sectores de la vida universitaria, no pensando nada más internamente, sino si nosotros preparamos a nuestro personal, eso va a permitir que ellos se puedan proyectar también en sus comunidades, porque acuérdense que un tiempo pasan en la universidad, pero luego se van para sus comunidades, pues. Y también, ¿qué investigaciones vamos a hacer? Vamos a hacer investigaciones que tengan que ver con el tema de gestión de riesgo. ¿Qué extensión vamos a hacer? Bueno, las comunidades están esperando mucho de nosotros, ya vimos las necesidades que tenemos. Entonces, vean qué importante es todo esto. Y también nos va a permitir ajustar todo el sistema administrativo, el sistema jurídico de las universidades y toda la gestión, ¿verdad?, de financiamiento, ¿verdad?, al interior de los países y a nivel internacional. Entonces, vean ustedes que el contar con una política nos puede ayudar muchísimo. También ya veíamos lo de la estructura y ya esto ya es para manejo interno de las universidades. Las universidades necesitan tener su mapa, pues. Eso ya es internamente en la casa. También usted en su casa necesita tener un mapita, ¿verdad?, dónde se va a ubicar en caso de una emergencia, ¿no? Necesitamos también que desarrollar las respectivas señalizaciones en las instituciones, contar con un sistema de alarma, eso es importante. Claro, los sistemas van a variar de acuerdo a las condiciones financieras que tenga cada universidad. Necesitamos que contar con, por lo menos, con un botiquín de primeros auxilios en las universidades, por lo menos. También planificar, organizar y ejecutar simulacros. Eso es clave. Tenemos también lo que es invertir en extintores. Si ya sabemos que hay riesgos, imagínense que en todas las universidades hay laboratorios, pero los laboratorios hemos visto, vea, el tratamiento que se le va a dar en caso de que sucediera una situación. También tenemos que contar con diagnósticos de las edificaciones. Esto es clave, miren. Hacer diagnóstico de las edificaciones. Necesitamos pensar que las edificaciones que tenemos deben de tener, aunque sea un mínimo de seguridad. ¿Qué pasaría si se da un evento? Decían, aquí en Panamá no tiembla, y la vez pasada nos dijeron, acaba de llegar a El Salvador cuando empezó a temblar. Entonces, no podemos decir, vean ustedes la ubicación que tenemos, ¿verdad? Luego tenemos que desarrollar campañas de difusión, no solo para identificar el riesgo y caracterizarlo, sino para saber causas, efectos y también medidas. Nuestras comunidades y toda la población necesita saber eso. Hay veces pensamos que ya lo sabe, pero no es cierto. Cuando usted llega se da cuenta que no es así. Y esto que es clave, la formación, capacitación y especialización de la comunidad. Eso sí. Y aquí puede ser con los posgrados, a nivel de grado, bueno, y a los diferentes estamentos y sectores. Y otro elemento interesante es contar con un plan operativo, miren. Hay veces nosotros hacemos grandes planes, pero hay veces a la hora de concretar,
no nos sirven mucho. Entonces tenemos que contar con planes operativos que realmente nos sirvan no solo para dar respuesta ante un evento, sino que también tenemos que trabajar la parte de la prevención. La parte de la prevención, la mitigación y también el manejo de calidad, nos decían, porque a veces nosotros podemos hacer una acción, pero no la hacemos de calidad, y ahí es donde tenemos que trabajar más. Pero también pensar, después de un evento, sucedido un evento, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto que tenemos que apostarle más a la prevención, ¿vea? Pero en caso que se dé, acuérdense que hoy por hoy, los problemas, los daños que tenemos frente a lo que es el problema del cambio climático, hay daños que ya son irreversibles, pues. Entonces, algo, ¿vea?, tenemos que hacer. Entonces, como universidad estamos llamadas a prepararnos, a hacer nuestros planes, pero también a tener una política para todo eso. Necesitamos. Entonces, esperaría que en esta actividad que tenemos, ¿verdad?, que es una actividad fundamental, pueda salir un acuerdo donde podamos, ¿vea?, tener una política como región para saber cómo orientar el trabajo a nivel académico, a nivel de investigación, a nivel de curricular y en todas las áreas, de tal manera que nos permita tener presencia real en nuestras comunidades y preparar a todos nuestros recursos de tal manera que sí podamos decir que estamos dando respuesta a las grandes necesidades que nuestras comunidades tienen, nuestra región tiene, nuestro país tiene, bueno, y las demandas que tenemos a nivel global. Gracias. Bien, seguidamente vamos a tener la participación. Queríamos consultar si la doctora María Izquierdo Carballo se encuentra presente. Ay, disculpe. Sí. Bien. La siguiente ponencia pues corresponde a la doctora María Izquierdo Carballo sobre la contribución del Programa Regional Universitario de Reducción de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, PRITCA. Con ustedes, la doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar aquí contribuyendo en el 8º Congreso Universitario Centroamericano. Mi presentación tiene que ver con cuál está siendo la contribución del Programa Regional Universitario de Reducción de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático con respecto al PIRES y con respecto a la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, teniendo en cuenta que la mesa en la que nos encontramos tiene que ver con políticas y transformación universitaria. Bueno, para hacer un resumen, para quien no lo conozca, el Programa Regional Universitario en Reducción de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático es un programa que se lleva a cabo a nivel regional, liderado por la Secretaría General del CESUCA, con la participación de diferentes sistemas que integran el CESUCA, como son el SICEBAE, SICAOS y el SIRCIP, y con la integración regional en el marco del SICA, del CEPREDENAC, de CCAD y del CEC. Además, está participando el Consejo Centroamericano de Acreditación con las agencias nacionales de acreditación. A nivel universitario están participando las 21 universidades públicas de Centroamérica y República Dominicana, que implica una integración de los 8 países de la región. Para conocer un poquito más también del PRITCA, tener en cuenta que su objetivo general tiene que ver con que las universidades de Centroamérica y República Dominicana contribuyan a reducir el riesgo de desastres y aumentar las capacidades de resiliencia de las comunidades más vulnerables de la región. Para ello, tiene 4 objetivos específicos que tienen que ver con incorporar la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en los planes de estudio, promover la investigación, la extensión universitaria, incrementar la conciencia ciudadana en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático y fortalecer redes de colaboración interuniversitaria. Esto se concreta básicamente
en 55 proyectos que se están llevando a cabo en 20 universidades públicas, y ahora explico lo del 20 y 21, en 20 universidades públicas de la región, en 4 ejes, que lo hemos denominado currícula, investigación, extensión y universidad segura. Esto es lo que conforma el programa regional PRIDCA. A nivel geográfico y por universidades, esta es la distribución de los 55 proyectos por países y por universidades. Verán que hay algunos que están marcados en color, esos son proyectos interuniversitarios que se están realizando de manera binacional entre 2 universidades, con lo cual el PRIDCA también está contribuyendo a la integración regional, que es uno de los objetivos de este congreso. Y por otro lado, hay 2 proyectos que los está implementando el Consejo Centroamericano de Acreditación, que también tiene ese alcance regional y que va encaminado a armonizar los procesos de evaluación y acreditación junto con las agencias nacionales de acreditación, integrando el enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en los protocolos de evaluación y acreditación de las agencias nacionales. De manera que los 4 ejes dentro del modelo lógico del PRIDCA tienen que ver con currícula, investigación, extensión y gestión universitaria. Básicamente un concepto que se está creando, que se le está denominando universidad segura, pero que vamos a ver todo lo que implica. Tiene que ver un poco con lo que ha estado explicando anteriormente la exposición de la profesora Juana respecto a las universidades seguras. Bien. Sin embargo, esto es lo que más se conoce del PRIDCA. El PRIDCA es algo más que todo eso y lo vamos a ir completando. Además de trabajar en estas 4 líneas, vamos a ver que también está trabajando, como les estaba mencionando, en armonización de procesos de evaluación y acreditación, en comunicación, al crear y fortalecer una red interuniversitaria a nivel regional de comunicadores universitarios con ese enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Y también está trabajando, bueno, esa sería una de las redes, pero está trabajando en otras redes, como es se está trabajando en crear y fortalecer una red de voluntarios para la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, y luego está la propia red de todos los que integran el programa PRIDCA a través de los docentes, estudiantes, equipos técnicos, autoridades universitarias, etcétera. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el PIRES? Bueno, el PIRES, como saben, tiene 6 programas: el de asegurar la calidad, armonización, integración regional e internacionalización de la educación superior, investigación, innovación para la integración y desarrollo regional, vida estudiantil, relación universidad-sociedad-estado, comunicación y divulgación universitaria. En este sentido, la contribución del PRIDCA al Plan Regional Interuniversitario, el PIRES, contribuye al programa 1 de asegurar la calidad en lo que tiene que ver con incorporar la reducción de riesgos y adaptación al cambio climático en la currícula educativa, pero también en los procesos de evaluación y acreditación, lo cual implica un doble enfoque de ámbito regional y a nivel universitario. Los procesos de evaluación y acreditación, teniendo en cuenta que se están impulsando desde el Consejo Centroamericano de Acreditación, le está dando un carácter regional y eso está, digamos, permeando en las agencias nacionales de acreditación, y por otro lado se está impulsando desde las universidades, incorporando la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en los diferentes planes de estudio. En estos momentos estamos sistematizando lo que es el PRIDCA y no tenemos todavía, digamos, el número exacto de en cuántos planes de estudio se ha incorporado, de cuántas carreras, pero aproximadamente podríamos hablar de 40. Que no se focalizan únicamente en las carreras de ingeniería y arquitectura, que son las que tradicionalmente se identifican con gestión de riesgos por todo lo que tiene que ver con estructuras, etcétera, sino que se está integrando también en diferentes planes de estudios como ciencias de la salud, de la educación, etcétera. Pero el programa 1 del PIRES, que tiene que ver con asegurar la calidad, también tiene una línea que es de gestión universitaria
y que coincide con esta mesa también, y que coincide con lo que sería dentro del PRISCA lo que hemos denominado universidad segura. Entonces, esta sería, digamos, la vinculación que existe dentro del programa 1 del PIRES. Con respecto al programa 3, serían investigación e innovación para la integración y desarrollo regional. El eje de extensión coincide con el programa 5 del PIRES, de relación universidad-sociedad-estado. Con el programa 6 de comunicación y divulgación universitaria, el eje de comunicación. Con el programa 2 de armonización e integración regional de la educación superior, todo el trabajo que está realizando el PRISCA en conformar redes interuniversitarias. Y también en vida estudiantil con todo el trabajo que está haciendo en la red de voluntariado. Esta sería, digamos, en síntesis, cuál es la contribución y cómo se vincula el PIRES con el trabajo que se están haciendo en las 21 universidades públicas, liderado por la Secretaría General del CESUCA y con la participación de 3 de sus sistemas. Además, el PRISCA también está sumamente alienado con la política centroamericana de gestión integral del riesgo de desastres, la PCGIR, y concretamente con los lineamientos de acción del sector de educación en el marco de la PCGIR y también de la Estrategia Regional de Cambio Climático. Estos lineamientos, su periodo es del 2012 al 2015, con lo cual ya estaríamos en tiempos de su revisión. Los lineamientos de acción del sector de educación son 6 y dentro de estos 6 ven que todos tienen que ver, obviamente, con el tema de educación, pero está muy enfocado a la educación inicial y secundaria. Y aunque todo tiene que ver igualmente con el ámbito de con el nivel de la educación superior, hay una de las líneas de actuación, que es la 5, la coordinación de acciones con instituciones de educación superior, en la que está más directamente vinculada con la PCGIR, concretamente con estos lineamientos de educación. Sin embargo, la contribución del PRISCA no es únicamente a su línea de acción 5, de coordinación con las entidades de educación superior, sino que también a través de diferentes acciones se está contribuyendo a las otras líneas, a todas ellas en realidad. Bueno, y lo está haciendo a través del eje de currícula, de incorporación de la currícula, a través de la investigación y de la extensión y de la gestión universitaria. El objetivo de la línea de coordinación de acciones con instituciones de educación superior es promover como política de educación superior, y volvemos a hablar de política, promover como política de educación superior la incorporación de la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el quehacer universitario, en el quehacer sustantivo de las universidades públicas del CESUCA para incidir en un cambio de actitud positiva en la sociedad en relación a estos desafíos. Solamente he hecho marcha atrás para que vean los logos, estos lineamientos de educación, de acción en el sector educación fueron elaborados en coordinación entre el CCAD, CEPRED-ENAC, el CEC y CESUCA, con lo cual es otro ejemplo de integración regional en el cual ha estado participando muy activamente CESUCA. Y las líneas estratégicas van a ver que coinciden con otra forma de redactarlo, pero que coinciden con el PRISCA y coinciden con el PIRES. Incorporar la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en la currícula universitaria, promover investigación, innovación y desarrollo tecnológico, vinculación universidad-sociedad-estado. El cuarto tendría que ver con lo que es la gestión universitaria, lo que estamos denominando en un principio como universidad segura, y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan establecer un grado de avance. A mí me llama la atención este último porque digamos que en este congreso echaría en falta una evaluación de cuál ha sido el nivel de avance del PIRES 3. Igualmente haría falta saber cuál es el nivel de avance con respecto a estos lineamientos, teniendo en cuenta que el 2015 ya lo pasamos. Bueno, ante este panorama, ¿cuáles serían los desafíos que se nos plantean? Por un lado, en base a todo esto, vemos que hay una serie de fortalezas
como es un semillero de experiencias, no solamente estos 55 proyectos que se están llevando a cabo, sino toda la riqueza del trabajo, de las iniciativas que se están llevando a cabo en las instituciones de educación superior de la región, que es más allá que esto. Esto es un programa articulado. Como fortaleza, el hecho de que se está impulsando a través de procesos regionales, liderado por el CESUCA, pero con la participación de sus diferentes sistemas que lo integran y también con otros organismos que conforman el SICA. Estaríamos hablando de integración regional, como es CEPREDENA, CCAD en los temas de gestión de riesgos y cambio climático, y también con el CEC, que vincula educación superior con educación, o sea, con todo el sistema educativo. Y, por otro lado, el hecho de que los procesos son bidireccionales, de que se están impulsando de arriba a abajo. Aquí hay un semillero de iniciativas, de experiencias que se están impulsando desde la voluntad y el compromiso de muchos docentes, investigadores, equipos técnicos en los que están participando, estudiantes, los mismos administrativos, personal administrativo de las universidades, pero también, digamos que de arriba abajo, impulsado por muchas de las autoridades universitarias que están aquí presentes. Como fortaleza también el hecho de aprender de las experiencias, y a través de las redes que conforman el PRISCA también se está contribuyendo en este sentido a aprender de estas experiencias. Ante esto se plantean algunos desafíos. No todo, digamos, es positivo, o no se ha avanzado tanto como se quisiera y se podría con todo lo que hay. Como desafíos se requiere un mayor apoyo institucional, una mayor voluntad política de que esto realmente se lleve a cabo de manera más decidida en las universidades. Se requiere un mayor anclaje institucional a nivel regional y universitario. Y el anclaje institucional tiene que ver con el hecho de la existencia de políticas, pero políticas que además se apliquen y no queden únicamente en papel. Tiene que ver con el hecho de que se incluya en los planes universitarios, que haya presupuesto para ello y esté integrado dentro de las estructuras universitarias. Se tiene que aplicar, como decía, y se tiene que escalar. Estas experiencias y otras se tienen que replicar y escalar. Por ejemplo, los proyectos de Universidad Segura, que han trabajado por mejorar, por reducir el riesgo y aumentar la resiliencia en las propias instalaciones universitarias, se ha llevado a cabo, por decir, en algunos de los campus de una universidad, pero no ha escalado a toda la universidad en sí o al resto de la región, con lo cual hay muchas experiencias de las cuales se puede aprender y el reto estaría en replicarlas y escalarlo. Por otro lado, que se haga seguimiento y evaluación y contribuir a visibilizar. Esto no puede quedar al interior de las universidades. Les puedo decir anecdóticamente que en el proceso de evaluación y sistematización del PRISCA, diferentes instituciones me han dicho, es que las universidades no hacen nada. Entonces ya está bien de que se genere esa percepción sobre el trabajo de las universidades, y en ese sentido es muy importante visibilizar el trabajo que están realizando todos ustedes. Para concluir, algunas recomendaciones para que contribuyan a esta mesa. La primera sería promover una política regional universitaria para incorporar la gestión de riesgos y el cambio climático, no quedándonos solamente en adaptación, en las universidades públicas que conforman el CESUCA a través de sus funciones sustanciales y en la propia gestión universitaria. Otra recomendación sería integrar el programa PRISCA como un programa específico del próximo PIRES, del próximo plan, que facilite su implementación en las universidades. Es más, no puede quedar, una política es un documento que finalmente va a quedar sujeto también a la voluntad de las autoridades de aplicarlo o no. El programa lo que permite, un plan o un programa va a permitir el llevarlo también a la práctica. Entonces, no solamente quedarse en política, sino también aterrizarlo en un plan. Es importante visibilizar la contribución de las instituciones de educación superior y, bueno, a modo de ejemplo, decirles que el próximo año va a ser la siguiente Plataforma Regional de las Américas en reducción de riesgos de desastres en mayo del 2017, y es una oportunidad excelente para visibilizar, dar a conocer, rendir cuentas de cuál es el trabajo de las instituciones de educación superior en este sentido. Decirles que este programa
el programa que está llevando a cabo el PRISCA es pionero a nivel mundial. Ustedes pueden dar muchas luces a universidades no solamente de América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial, con lo cual les animo a que aprovechen esta oportunidad que tienen y la visibilicen. Otra recomendación sería, ya que existe la PCGIR y existen los lineamientos de educación en el marco de la PCGIR y de la Estrategia Regional de Cambio Climático, hay que actualizarla y hay que darle mayor peso a la educación superior dentro de estos lineamientos. Estaríamos también hablando de política. Y en base a toda la experiencia que hay y por lo que se mencionaba como desafío el tema de replicar y de escalar, abrir algún programa de cooperación universitaria, un programa de cooperación horizontal interuniversitaria en los temas de gestión de riesgos y cambio climático que facilite la transferencia de conocimiento y experiencias entre las universidades de la región y más allá. Y no solamente entre las universidades, sino también con las instituciones, entre las instituciones y con la sociedad civil. Para finalizar, les decía, bueno, les estaba hablando del concepto inicial de universidad segura. Es un concepto que se está creando, no sé si ustedes saben que el concepto de gestión de riesgo de desastres nació de América Latina. El huracán Mitch, que saben que les azotó, no, mejor ustedes que nadie, les azotó fuertemente, marcó un hito a nivel mundial. No solamente aquí ustedes lo sufrieron, pero eso marcó un hito a nivel mundial en cuanto a cambiar de un enfoque de gestión de emergencias a un enfoque de gestión de riesgos, focalizando no solamente en las consecuencias de los desastres, sino atacar las causas e incidiendo en reducir la vulnerabilidad. Este es el enfoque que se está trabajando. El concepto de universidad segura está surgiendo de estos proyectos y surge como continuación de unas campañas internacionales promovidas por la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, que comenzó con escuela segura, después fue hospitales seguros, y entonces las universidades están apropiándose del concepto universidad segura, pero es un concepto prácticamente virgen que está por darle forma, darle contenido, etcétera, y ahí hay un reto también muy importante que animo a que lo tomen las universidades de Centroamérica y República Dominicana. Entonces, en ese sentido, como recomendación, fomentar universidades seguras y resilientes, incorporando la gestión de riesgos en su propia gestión universitaria. Y ya para finalizar, les dejo una frase de un taller, precisamente de uno de los talleres en los que trabajaron las agencias de acreditación nacionales y el Consejo Centroamericano de Acreditación, donde se decía que el concepto de calidad no es un concepto inmanente, rígido e indiferente al contexto histórico, geográfico, político y social donde se encuentran las universidades. La calidad no es indiferente a las grandes cuestiones de su entorno y por ello incluir en el debate regional de las agencias de acreditación y añado y en las instituciones de educación superior sobre los temas de gestión integral de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático no es solo una innovación importante, sino también una responsabilidad. Por todo ello, estaríamos trabajando por una universidad de calidad, responsable, segura y resiliente. Muchas gracias. Gracias, doctora María Jesús. La siguiente ponencia estará a cargo de el doctor Raúl Salguero y su ponencia versa sobre el resumen de ponencia para el 8º Congreso Universitario Centroamericano, Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastre. Bien. Muchas gracias. Bueno, esto simplemente es la continuación de lo que está hablando la profesora Juana Vilma Delgado de la Universidad del Salvador, está hablando la doctora María Jesús Izquierdo antes.
y hemos venido hablando por los últimos 3 años, por lo menos, entre los profesores y docentes de las universidades de la Confederación Universitaria Centroamericana que han estado trabajando en el programa PRITCA. Sabemos que la Secretaría del CESUCA empezó a trabajar programas regionales en gestión de riesgo desde el año 2007, fue la primera experiencia y fue a través de la investigación aplicada para gestión de riesgo. Sin embargo, cuando en el 2007 iniciamos a trabajar desde la Secretaría, ya las universidades tenían una gran cantidad de experiencia. Como dice Marusi, a partir del huracán Mitch, pues eso fue un parteaguas aquí en la región, y las universidades empezaron a asumir más activamente el papel que les compete en la gestión de riesgo. Sin embargo, hemos visto la necesidad de que esto tenga un marco de referencia, que sea una guía que oriente las acciones específicas que se deben realizar a nivel regional, pero también obviamente a nivel nacional y a nivel de universidades. Entonces, de esta manera nosotros hemos llegado a esta propuesta. Mi propuesta es muy concreta, es una política de gestión del riesgo, una política universitaria. El documento actualmente se encuentra en versión borrador, tiene que ser revisado todavía, tiene que ser conocido por los rectores, obviamente, revisado por sus equipos técnicos, pero tenemos un borrador. Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿por qué es necesario que las universidades centroamericanas tengan una política para la reducción del riesgo de desastres? Creo que esa pregunta ya no es necesario que la conteste alguien aquí enfrente, ya todos sabemos por qué es necesario, desde hace algún tiempo lo venimos pensando, y básicamente es porque las sociedades tienen un compromiso con las sociedades. Las universidades tienen muchos ejes de trabajo dentro de la gestión de riesgo, y al mismo tiempo nosotros hemos podido observar, al decir nosotros me refiero a todos los que estamos en el tema, la población, que la gestión de riesgo, a pesar de que se realiza, pero siguen sumándose desastres, ¿verdad? Seguimos teniendo desastres. ¿Por qué ocurre eso? Porque seguimos creando vulnerabilidades. También las amenazas se han vuelto más recurrentes, los eventos, y muchas veces más intensos. Entonces, ¿qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué no logramos realmente hacer una reducción del riesgo efectiva? Entonces, ¿cómo pueden las universidades a contribuir a reducir el riesgo de desastres? Bueno, a través de sus funciones sustantivas, educación, investigación e extensión. Eso es fácil de ver. Y entonces, la propuesta específica es una política que apruebe el CESUCA, en el seno del CESUCA, para, como les decía, crear este marco guía de referencia donde posteriormente las universidades puedan basarse quizá en crear una política interna, quizá en crear una estrategia interna o un plan estratégico o un plan de acción, qué sé yo, pero tener un marco donde todos estemos de acuerdo. Hasta ahora, como lo mencionaba Marusi, nosotros hemos utilizado de marco de referencia la PSEGIR, que ha impulsado el CEPRENAC y que está firmada por los presidentes de los países del SICA, y eso está muy bien. Ahora que ha surgido el nuevo marco de Sendai, que sustituyó al marco de Hyogo, pues tenemos otro marco de referencia más, pero lo que queremos también es nosotros mismos consensuar qué trabajo queremos hacer, porque al final de cuentas las propuestas tienen que salir desde dentro, ¿verdad? Y de esa manera es que las propuestas van a funcionar. Cuando nos viene desde arriba es difícil que las cosas bajen, ¿verdad? Esta propuesta que nosotros les presentamos aquí es el resumen, podríamos decir, o la síntesis de lo que ya hemos trabajado en estos últimos 3 años. 20 universidades, sus universidades han estado trabajando a través de los docentes, los investigadores, los estudiantes, y prácticamente hemos llegado a una lógica de trabajo, una lógica que se llegó de forma natural y que ahora simplemente estamos plasmando en un texto. Entonces, ¿cómo funcionaría esta política? Pues la política hasta ahora tiene 4 ejes. Estos 4 ejes, pues como les digo, esto está a nivel borrador, pero es algo que todavía hay que discutir, pero sería muy bueno que por ejemplo este sábado que se reúne el SUCA tener ya el visto bueno para terminar de afinar este documento. Y bueno, el primer eje es el eje académico,
tenemos el eje de seguridad interna, que es lo que Maruzzi llamaba universidad segura. Sí, eso es algo que ustedes en el ZUCA tendrán que hablar, ¿verdad? Y ahora usted como el secretario de ZUCA, pues tiene esa opinión al respecto, habrá que escuchar los rectores. Así llega al ZUCA, pero si no llega vía recomendación o resolución de Congreso, es difícil que el ZUCA lo apruebe mañana. Entonces, a mí me da la impresión que podría entrar, salvo que en opinión de ustedes se requiera algún trabajo mucho más fuerte, cambiar algo. Don Manuel Ramírez, que tiene más de 30 años de trabajar en este campo, ha estado colaborando, no sé qué opina. Cuando comentamos que el MISH, hay un antes y un después de mí en gestión de riesgo en América Central y con impacto en el mundo, podemos decir que el proyecto PRIDCA y lo que se ha hecho en el proyecto PRIDCA es el antes y el presente y sobre todo el futuro de lo que es el desarrollo de la gestión del riesgo en las universidades. Esta política que ya está en los elementos fundamentales, en su esencia, no solamente recoge la experiencia de 3 años, recoge la experiencia, yo soy testigo de esto, 20 años de trabajo que comenzaron con plancitos de emergencia en facultades y en escuelas de Centroamérica y en América Latina, y el valor que tiene esta política que ya está es recoger toda esa experiencia ordenada, planificada de acuerdo a todos los elementos que componen y que orientan la gestión del ZUCA y sustentada en las grandes decisiones mundiales y regionales que tienen que ver con el tema, no solamente con el tema de gestión del riesgo, sino algo más importante, el tema de la gestión del riesgo vista desde el desarrollo y la gestión misma universitaria, no como un programa aparte, sino como parte de la gestión universitaria. Entonces, pienso que es valiosísimo el trabajo que se ha hecho hasta este momento. Lógicamente, el que sea sujeto a revisión y que para que logremos comprenderlo y sobre todo divulgarlo, esa es una tarea que todo documento que se hace debe ser sometido a esa consideración. Además, hay un elemento estratégico que yo lo veo aquí en este sentido. Si esta política actual está recogiendo la experiencia que hemos logrado y las expectativas a futuro, tendremos que esperar hasta 5 años para para entonces decir vamos a aprobarla, cuando estaríamos dejando a las universidades sin una guía básica para Centroamérica por 5 años más. Entonces, desde mi punto de vista, de mi sencillo criterio, este documento está listo, necesita un espacio en los acuerdos que se hagan ahora, y cualquier detalle es simple y sencillamente el trabajo de enriquecimiento y de calidad a lo que todos aspiramos cuando se trata de trabajos universitarios de calidad.
como me permitía proponer que la política, yo diría que se puede proponer al plenario que se apruebe en su esencia la política y que se sugiera al SUCA designar una comisión de estilo para la redacción final del documento. Algo así pensaría yo, pero la decisión sí hay que tomarla, si no hay que esperar 5 años más. Muchas gracias por las observaciones. Vamos a darle oportunidad al expositor que termine, entonces tomamos decisión al respecto. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos estos 4 ejes: eje académico, eje de seguridad interna, que es al que Maruzzi se refería como universidad segura. Hemos tratado de darle un término más formal, porque sí entendemos nada es seguro, y a veces nos preocupa un poco usar esa palabra, esa frase de universidad segura. Entonces eso lo hemos usado más como un eslogan, pero realmente estamos hablando de la seguridad interna de nuestras universidades, de nuestro campus. Luego tenemos la parte de compromiso con la comunidad y el país, que no necesariamente es lo que hemos llamado a veces extensión universitaria, va un poquito más allá. Y luego tenemos la parte de gestión institucional. Bueno, entonces el primer eje, el eje académico está compuesto por las 3 funciones sustantivas de la universidad: la docencia, la investigación, la extensión. En el documento, cada uno de estos ejes tiene acciones estratégicas a desarrollar, cada uno de estos 3 componentes del eje. Entonces aquí simplemente pues escribí algunos que son los más importantes, digamos, o los que dan la idea de lo que queremos transmitir. Pero bueno, el documento obviamente es más extenso y desarrolla un poco más los temas, ¿verdad? Por ejemplo, la formación y preparación del personal docente en materia de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, incluir la gestión de riesgo en planes de estudio según aporte de cada carrera en particular, lo que ya nos explicaba María Jesús. En eso hemos estado trabajando los últimos 3 años, no hemos estado creando diplomados, especializaciones. Sabemos que esa fue la primera reacción luego de Mitch, empezar a crear diplomados, maestrías, y eso está muy bien. Yo soy producto de una de esas maestrías que se creó luego en el huracán Mitch. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, el mercado no puede absorber esa cantidad de especialistas, y lo que necesitamos muchas veces es que el profesional que se va a trabajar, qué sé yo, a una municipalidad, a una institución, a una empresa, tenga los conocimientos necesarios para que desde su carrera pueda hacer una gestión de riesgo efectiva. Eso es lo que nosotros hemos estado trabajando. Luego, ya entrando al tema de investigación, creación, fortalecimiento de institutos o laboratorios de investigación que apoyen a la gestión de riesgo. Bueno, aquí entra todo el tema de investigación que se está tratando mucho en este congreso, el fortalecimiento de la investigación, que siempre es esencial. Lo mismo, incluir en programas de investigación universitaria los temas de gestión de riesgo, programas ya existentes, ampliación de los contenidos de investigación y de prácticas, a través de tesis, cursos y programas necesarios para la graduación. Tenemos un ejército ahí de estudiantes que están buscando cómo finalizar trabajos de graduación y podríamos utilizarlos para fortalecer la investigación en gestión de riesgo. Crear y fortalecer programas de extensión, aquí ya entramos en la parte de extensión, que permitan contribuir a la solución de problemas asociados a gestión de riesgo y adaptación al cambio climático en las universidades, que de hecho esto ya se está haciendo. Muchos trabajos de EPS trabajan en gestión de riesgo, adaptación al cambio climático, ya sea intencionalmente o no. A veces se hace sin intención, pero se está trabajando en ese tema, pero hay que hacerlo explícito. Para eso es que nos sirve este marco de referencia. Luego tenemos el eje de seguridad interna. Bueno, lo tenemos dividido en estos componentes: análisis de riesgo, reducción de riesgo, preparación y recuperación resiliente. Esa palabra se está usando mucho, ¿verdad? Nos da la idea de reconstruir, pero mejor de como estábamos antes, no volver a construir el riesgo. Entonces tenemos ya estas líneas de acción específicas: el análisis de riesgo, volverlo un hábito institucional, y no solamente cuando venga un proyecto, cuando tengamos fondos de cooperación, sino que sea un hábito. Trascender la simple identificación de amenazas y vulnerabilidades, y más bien pensar en la creación de escenarios de riesgo y medir el nivel de riesgo. Esto lo hemos visto mucho, que bueno, se habla a veces de gestión de riesgo, y lo que se hace es mapear las amenazas y algunas vulnerabilidades. Queremos trascender esto. Las acciones correctivas, obviamente para la reducción del riesgo es lo más importante. Si hacemos una evaluación de riesgo,
donde lo medimos es para aplicar medidas correctivas, realizar un plan de emergencia. En esto se ha estado trabajando mucho también. Buena parte de sus universidades tienen ya estos planes de emergencia. Tener comités operativos para casos de emergencia, unidades o brigadas de respuesta institucional, lo que mencionaba la profesora Delgado. Ellos ya a través del proyecto PRIDCA en la Facultad Oriental, así se llama, Facultad Oriental de la Universidad de El Salvador, pues ya crearon algunas brigadas y las han fortalecido. Realización de simulacros, que también tiene que ser periódico. Evaluación permanente, actualización de estrategia, plan de respuesta. Y bueno, y lo último, ¿verdad? La resiliencia. Conviene que la crisis por causa de los desastres sean convertidas en oportunidades para prevenir y mitigar riesgos, así como para prepararse mejor. Eso es lo que se refiere al último componente, que es resiliencia. Luego, el compromiso con la comunidad y el país. Les decía que aquí va más allá de la extensión universitaria, por eso la extensión la estamos colocando en el eje académico como parte integral del quehacer de la universidad y la formación de los estudiantes. Sin embargo, aquí el compromiso lo estamos enfocando específicamente en la integración de la universidad al sistema de protección civil. Sabemos que las universidades por ley están integradas, ¿verdad? No debería de hablarse más del tema quizá, pero lo que hemos visto en la práctica es que ya en la práctica, en el campo, esa integración es difícil. Nosotros hemos tenido reuniones con las autoridades de los sistemas de protección civil, se habla mucho, pero cuando ya vamos al campo y comienza el trabajo entre técnicos, vemos que la sinergia no es suficiente, que no basta con reuniones, no basta con acompañar, debe hacerse un trabajo más permanente, más intenso entre las instituciones. Entonces, las líneas que planteamos, les decía, solo pongo las principales, el resto aparecen en el documento. Las universidades, por su misma naturaleza y razón, han de asumir un compromiso tal con la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático que se distingan como uno de los recursos más importantes de los sistemas nacionales de protección civil. El compromiso no es con el sistema de protección civil, el compromiso es con la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático. Todos estamos trabajando en lo mismo, entonces vincularnos más, y para eso tenemos institucionalizados estos sistemas. Luego, pues obviamente, ¿cuál es la contribución de las universidades en educación, en investigación, en extensión e incluso en seguridad interna? Volvemos a lo mismo, la universidad más segura. Los campus universitarios son generalmente focos de vulnerabilidad. ¿Por qué? Por la cantidad de estudiantes y en general la ocupación que tienen en cualquier momento. No depende incluso solo internamente de la universidad, sino también de su entorno dentro de las ciudades. Y la participación de estudiantes en actividades de voluntariado, que esto también lo hemos estado trabajando. Por último, el último eje, el de gestión institucional. Bueno, esto tiene que ver con una política institucional, ya lo decían aquí la profesora Juana Vilma, crear políticas dentro de la universidad. Varias universidades crearon políticas a través del proyecto PRIDCA, algunas institucionalizaron, otras no. Plan estratégico institucional, que es muy diferente a los planes que hablaba antes de reducción de riesgo o planes de respuesta. Este es un plan más de toda la universidad. Eso es algo que hemos visto mucho también. Se tiende a hacer planes por facultad, planes por centro, pero realmente las universidades van más allá, ¿verdad? Cubren más que eso, más que una facultad, más que un centro. La universidad es un todo y es la manera en que se debería de ver estos planes. Luego, pues tiene mucho que ver la gestión institucional con la creación de unidades, comisiones, a veces les llamamos oficinas, pero la palabra oficina da una mala impresión porque se entiende como más burocracia, ¿verdad? Más presupuesto, y realmente lo que estamos hablando es de que exista alguna instancia dentro de la universidad que se encargue de la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático. ¿Por qué esto es importante? Porque actualmente nosotros en la mayoría de los casos dependemos del profesor, del investigador. ¿Y qué pasa si ellos se jubilan, se van por algún motivo? ¿Verdad? Hay que empezar de nuevo la gestión de riesgo dentro de la universidad. Entonces, uno de los puntos de la política es la institucionalización. Si se crearan estas instancias formalmente, incluso serían los puntos naturales de conexión entre los sistemas de protección civil
y la universidad, no simplemente para ir a reuniones, sino para realizar ese trabajo permanente que tiene que hacer la universidad con los sistemas de protección civil. Bueno, luego tenemos la parte de organigrama. Como les decía, aquí no están ordenados por cada componente, pero simplemente tomé los puntos porque si no sería muy grande la presentación. La designación de fondos en los presupuestos generales de la universidad. Este es un punto muy importante. Si queremos nosotros trascender de las buenas voluntades, de los discursos, tenemos que asignar presupuesto. Las únicas prioridades reales son las que se reflejan en los presupuestos. Y eso, cuando yo lo menciono, yo pongo el ejemplo a nivel personal, ¿verdad? Si alguien le analiza a uno en qué gasta su presupuesto personal, entonces puede conocer cuáles son las prioridades de cada quien. Entonces, no podemos seguir pensando que vamos a lograr grandes resultados si nosotros mismos no destinamos recursos para estos temas. Luego tenemos la participación, coordinación y alianzas con otras universidades. Aquí pues entra también lo de interuniversidades centroamericanas. No solo tiene que ser cuando SUCA los convoca, ¿verdad? Pueden haber sinergias entre las universidades, de hecho ya ocurre, pero podría aumentarse mucho más. Tenemos el intercambio de información científica, lecciones aprendidas entre universidades, como les decía, y aquí los medios de comunicación. Este es un impulso grande que estamos dando ahora también a través del programa PRIDCA. Tenemos una red de medios, gracias a esta red de medios que se ha llamado Comunica, la red Comunica, estamos transmitiendo ahora por la UTV, el canal de la Universidad Autónoma de Honduras. Estamos transmitiendo vía satélite para toda Centroamérica. Y bueno, este es solo uno de los resultados, pero realmente las universidades tienen muchos otros medios de comunicación y por esos medios pues se puede tener un alcance muy masivo. No solo a través de la sensibilización, sino de divulgar qué es lo que nosotros hacemos, y algo muy importante que se incluye también en la política: la radio, la televisión, los periódicos y revistas universitarias deben ocupar un lugar cada vez más preponderante en las poblaciones, especialmente en momentos de emergencia, cuando es necesaria una información objetiva y seria que oriente e informe y a la vez neutralice en lo posible el amarillismo y la información sin sustento científico, es decir, la responsabilidad de la comunicación. Si estamos informando, no es para simplemente buscar la noticia, sino es para contribuir al trabajo que estamos realizando en gestión de riesgo. Bueno, esa es la propuesta. Vamos a hacerle llegar entonces el borrador al CESUCA para que pueda entrar a discusión, ¿verdad? Ahora y bueno, posteriormente. No sé realmente cuál es el mecanismo, pero… Bien, gracias por la participación. Vamos a dar la oportunidad, tenemos 20 minutos para un proceso de preguntas y respuestas. Sí, lo que se ha planteado a todas las mesas es la posibilidad de que se lleven propuestas, propuestas precisamente. Yo quisiera en este campo, como ustedes pudieron darse cuenta, hay bastante material, está bastante bien estructurado. Entonces la propuesta que yo quisiera formular a ustedes respetuosamente es que se apruebe la política, que se deje un mes para recibir sugerencias de los participantes y que el SUCA lo apruebe finalmente en su próxima sesión. Tal vez que lo conozca en esta, pero que dé un plazo para perfeccionar el documento. La sesión siguiente va a ser el 26 de septiembre en Costa Rica. Entonces, esa sería la ruta para aprobarlo. Y perdónenme que se lo diga de esta manera, pero es que tuvimos 3 días trabajando con todos los proyectos PRIDCA antes de comenzar esta sesión. Fuimos invitados recientemente a Ginebra para saber el tema de la implementación del plan de Sendai, y no se imaginan ustedes lo que es presentar un proyecto donde diga uno 20 universidades están trabajando juntas en un programa, pero además están trabajando coordinadamente con los centros de protección civil,
con la Comisión de Medio Ambiente y con los Ministerios de Educación. Ese es impensable. Ahí oímos propuestas de la Universidad de Berlín, de la Universidad de Irlanda, pero cuando se dice son 20 universidades públicas, y si ustedes miran el tamaño de cada universidad, muchas son macrouniversidades. Entonces, eso realmente llamó mucho la atención y yo creo que el apoyo que se ha conseguido para este tipo de actividades se va a ver fortalecido si se llega al hecho de que el SUCA y las universidades introdujeron, es decir, cambiaron su cultura y tienen ya una política en este tema. Yo creo que de veras desperdiciaríamos el tiempo. Es mi último congreso que voy a estar aquí en este cargo. Creo que el momento es importante. Yo una vez dije en una plática, gracias a Dios que a las universidades no le dieron la función de enseñarle a hablar a las personas, porque cuidadito me pronuncia la letra A si no sabe con cuántos decibelios debe salir el aire y la fuerza de la boca. Y en qué lugar se coloca la lengua para pronunciar la letra D, en los incisivos centrales superiores, y que el dorso de la... Y si no me saben todos los músculos y nervios, o es como aprender a nadar, hay que tirarse al agua. En realidad yo creo que aquí no estamos haciendo una política para empezar a trabajar en el tema. Del trabajo que se ha hecho durante más de 3 años, se salió la política. Entonces, yo creo que no habría ninguna reserva ni miedo en ese sentido. Yo animaría, y si queremos que el documento, reconocemos que hay que perfeccionarlo, entonces démonos un tiempo para que todos los presentes acá tengamos un mes para leer el documento, mandar observaciones, que una comisión lo integre y que el SUCA lo conozca mañana y ordene que se conozca ya en su forma final para el 26 de septiembre. Gracias. Yo creo que hay un tiempo de las universidades y un tiempo del SUCA, ¿verdad? Y a veces esos tiempos no son coincidentes. Para el caso, nosotros en la Universidad Autónoma de Honduras tuvimos un proyecto con la Fundación, con COSUDE, ¿verdad?, sobre cambio climático. Ahí en la reunión de Managua, el año 2013, el decano de la Facultad de Ciencia presentó el mapa de riesgo Centroamérica, ¿verdad? Y creo que en algunos temas las universidades hay avances que se están dando y es lo normal y es lo que procede, que cuando son temas regionales, si alguna universidad tiene avances en los temas, pues esos se puede regionalizar. Ese es el objetivo. O sea, ¿cuál es el valor agregado de estar en un proyecto nacional y en un proyecto regional? Creo que a eso es lo que nosotros debemos de ver. Por otro lado, el tema de los tiempos, ¿ya? Para decidir un proyecto en una universidad a nivel nacional son más rápidos que decidir a nivel regional. Cuando 21 universidades tienen que ponerse de acuerdo, y lo hemos visto con los doctorados, digamos, de física y matemática. Ese doctorado comenzamos a verlo en Tegucigalpa en el 2012, ¿verdad? Entonces, ya esos tiempos de darnos 2 años para una propuesta no los tenemos en la región. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que avanzar con nuestras iniciativas y yo creo que no podemos darnos 2 años, 3 años, 4 años para aprobar un doctorado, como ha pasado con el de física y matemática. Entonces, yo creo que las universidades estamos obligadas a avanzar con nuestros tiempos, pero no podemos nosotros estar postergando. En la Universidad Autónoma tenemos el programa universitario de cambio climático, multidisciplinario. Estamos trabajando en eso ya desde hace 2 años. La Facultad de Ciencia, Ingeniería, Salud, digamos, Medicina, Agricultura. Pero yo sí pediría que si se va a dar un plazo que sea fijo y que los rectores,
cuando vayamos a una reunión, decidamos los que han aprobado nuestros equipos técnicos. Pero lo que ha pasado es que los rectores mandan a vicerrectores y mandan a sus equipos técnicos. Y cuando vamos los rectores, ya no aprueban lo que sus equipos han trabajado. ¿Y para qué mandan entonces a un vicerrector si no le dan autoridad? Y después van a ir a desconocer a una reunión de rectores lo que han discutido. Además, lo que nos ha costado que se muevan a las universidades. Se reúnen 2 veces, 3 veces, 4 veces, hacen una propuesta, llega a la sesión del SUCA y los rectores no reconocen lo que sus vicerrectores han ido a trabajar. No podemos. Si yo delego al vicerrector, va con autoridad. Y yo tengo que asumir lo que el vicerrector fue a plantear a una reunión, porque va en representación de nosotros. Entonces yo sí no estaría de acuerdo en darle a este proyecto, ¿verdad?, el tiempo que le hemos dado al posgrado, al doctorado en física y matemática, ¿verdad? Porque si no, entonces, más bien, hacer proyectos regionales nos posterga demasiado las decisiones y no tenemos ese tiempo. Así que yo les diría a los colegas, cuando manden a sus vicerrectores, acaten lo que los vicerrectores trabajan en una reunión. Pero si los van a mandar un año, porque nos pasó lo mismo con el reconocimiento de títulos. Estuvieron yendo los vicerrectores, como para entretenerlos en el tema, para que nos digan estamos trabajando. Ya cuando llegamos a la sesión, no se aprobó. Entonces, ¿para qué trabajamos en equipo? Entonces, yo sí pediría con bastante claridad que los proyectos regionales es para ganar, como universidades todas, ¿verdad? Pero no es para que los tiempos se nos atrasen y más bien estar a la espera, ¿verdad?, de que se aprueben, que se tomen decisiones de este tipo, ¿verdad? Sí, buenas a todos. Octavio Guevara, rector de la UNAM de León. Yo quisiera referirme a la presentación que ha sido, la propuesta que hacía el doctor Alfonso Soria, por el hecho de que es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, según lo planteaba el doctor Ramírez. El trabajo ya está terminado, tendríamos que esperar 5 años para que el próximo Congreso lo apruebe. Son 5 años que prácticamente incidirían en el retroceso o en el estancamiento de otros comisiones de trabajo que tienen que avanzar. O habría que forzar un Congreso extraordinario solamente para este punto. Sería bueno aprovechar el momento, como lo planteaba el doctor Alfonso, ¿verdad?, para que se haga una revisión, se haga una comisión y se delegue, se le dé el voto de confianza al SUCA para que emita el documento que ya pueda en el 2017 estar trabajándose. Muchas gracias. Buenos días. En primera instancia, mi nombre es Vicente Ibarra, presidente de la Federación de Estudiantes de la UNACH. Definitivamente felicitar en primera instancia a los 3 expositores. Sabemos que este es un tema que es de gran envergadura y que ya está tocando a las puertas de nuestra universidad, de nuestra sociedad. Al principio de la sesión se inició con el tema de que nuestras universidades deben responder a la necesidad de nuestra sociedad, y este es un tema que no podemos dejarlo. Hay que trabajarlo lo más pronto posible. Me uno a la moción de la profesora Julieta. No podemos perder más tiempo en esto. Esto es urgente. Nuestras universidades deben responder a esa necesidad y no podemos esperar 5 años otro congreso. Así que de parte del movimiento estudiantil de mi universidad, apoyar esta iniciativa y trabajar en esto lo más pronto posible. ¿Alguien más?
retomando las observaciones que nos presentan, tenemos lo que nos decía, aquí nosotros establecimos por lo menos, porque tenemos que presentar al Consejo una serie de objetivos que la mesa considera debe perseguir el Consejo Superior de Universidades. Y aquí nosotros más o menos redactamos algo de acuerdo al sentir y dice, establecer la política universitaria centroamericana para la reducción del riesgo, tomando como base la propuesta presentada por Raúl Salguero en el 8º Congreso SUCA, ya como objetivo puntual para presentárselo el día de mañana para que sea aprobado. De ser aprobado, ya se establecería como política. Entonces, creo que ese es el sentir en este momento, ¿no? Entonces, ese sería uno de los puntos que nosotros vamos a insertar para que se presente el día de mañana para su aprobación. Sí. No, es correcto. Vamos a presentarle esto al plenario el día de hoy para que ellos el día de mañana sea aprobado en el Consejo, porque el plenario tiene que llevarlo al Consejo. Entonces, esta es la propuesta que nosotros le vamos a presentar como mesa, sobre todo en este aspecto. Tal vez un planteamiento un poco romántico, pero como centroamericano yo les felicito al SUCA, aplaudo a los rectores y rectoras que están aprobando esto. Y como persona que tengo 20 años de trabajar en este tema y llegar a las universidades, recuerdo que una de las primeras que trabajé fue en la Universidad de Honduras, precisamente cuando don Calix, que era el ingeniero Calix, que ahí creo que todavía trabaja. Les felicito por esta decisión y en las oportunidades que yo he tenido de estar en las universidades centroamericanas, siempre estamos de acuerdo en que el tema es importante, pero siempre se presenta esta pregunta, ¿y qué hacer y cómo hacerlo? Y justamente esta política ya viene a responder a esas preguntas que sirven no como obligación, sino como orientación para que cada universidad, de acuerdo a su realidad y a sus recursos, con el presupuesto que tenga o que no tenga, pueda ir iniciando acciones puntuales en beneficio de la seguridad en las instalaciones y en beneficio sobre todo de la sociedad, de las poblaciones y de las comunidades. Felicitaciones entonces a todos ustedes y al SUCA. Bien, como lo hemos hecho con los bloques anteriores, vamos a presentar un pequeño resumen de lo que nos presentaron los expositores. En la primera ponencia de este bloque, la doctora Juana Vilma Delgado nos expresa que la gestión de riesgo es un proceso planificado, concertado, participativo e integral de reducción de las condiciones de riesgo de desastre de una comunidad, una región o un país, y que ello implica la complementariedad de capacidades y recursos, lo cual está íntimamente ligado a la búsqueda del desarrollo sostenible. La expositora enmarca su conceptualización en los niveles de contaminación que cada día siguen incrementándose, afectando el cambio climático y generando alteraciones como la elevación del nivel del mar. Señala que esta crisis tiende a verse incrementada con otros fenómenos como los impactos de las fuertes tormentas, las olas de calor,
la sequía y la guerra por los recursos naturales. Abordar la reducción de riesgo de desastre con un renovado sentido de urgencia, aumento de la resiliencia en las políticas, los planes, los programas y los presupuestos a todos los niveles. La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. La doctora Juana, el abordaje debe ser desde el enfoque integral de riesgo, identificación y análisis de los riesgos, prevención y mitigación. Hace énfasis en trabajar en la prevención y tener una visión de desarrollo sostenible. El desafío se centra en adoptar medidas específicas en el plano local, nacional, regional y mundial, que las instituciones académicas asuman la responsabilidad. Por su parte, la doctora María Jesús Izquierdo Carballo inicia su presentación indicando que Centroamérica es una región de multiamenazas altamente expuesta por su ubicación geográfica. Presenta una tendencia de incremento en la frecuencia e intensidad de amenazas. Nos señala que Centroamérica ha alcanzado avances muy significativos en la gestión integral de riesgo de desastre. No obstante, en reducir los factores subyacentes del riesgo es poco lo que se ha hecho. Asimismo, se muestra grado de avance en la región con respecto a utilizar conocimiento, innovación y educación para establecer una cultura de seguridad y resiliencia. La doctora presenta como desafío educar más y con mejor calidad, ampliar una cultura de resiliencia, que las universidades son los espacios formativos por excelencia. Nos comenta la expositora que el SUCA inicia el programa PRITCA para integrar la reducción de riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático en la educación superior. Esto permite el establecimiento de la política centroamericana de gestión integral de riesgo de desastre, Plan Regional de Educación Superior, PIRES 3. Su hipótesis es que si las universidades forman y gradúan profesionales de calidad que conocen instrumentos y metodologías para analizar los riesgos y proponer soluciones para reducirlos y o adaptarse al cambio climático, esto contribuirá a mediano y largo plazo a reducir las pérdidas y daños. Por otra parte, el doctor Raúl Salguero inicia señalando que América Central es una región sometida a numerosas y diversas amenazas naturales que ocurren con una frecuencia e intensidad creciente, que la vulnerabilidad ha aumentado por las malas decisiones económicas, sociales, políticas y éticas, que esto es producto de la falta de conocimiento y o falta de principios y valores, que esto ha significado un altísimo costo económico, pérdida de desarrollo y en vidas humanas. Los estudiantes de hoy tomarán decisiones mañana a distintos niveles, por lo que la principal contribución de las universidades a la reducción del riesgo de desastre será graduar universitarios conscientes de la necesidad de reducir el riesgo de desastre y con conocimiento en valores éticos. Carreras como la ingeniería civil y la arquitectura tienen un gran potencial para contribuir. Es necesaria una política universitaria explícita que defina con claridad su compromiso, sus estrategias y sus acciones. Agrega que las universidades y los organismos de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior deben reconocer explícitamente que la gestión de riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático en el quehacer sustantivo universitario es un criterio de calidad institucional y académica. Esto en términos generales fue lo que nos presentaron nuestros expositores en la jornada de trabajo que acaba de finalizar. Bien, de una manera general, nosotros hemos elaborado, de acuerdo a las intervenciones,
algunas consideraciones que de pronto se pueden presentar a la mesa de trabajo esta tarde. Algunas consideraciones son, 1, que el Consejo Superior de Universidades, SUCA, debe definir estrategias de captación de recursos para el financiamiento de programas regionales de posgrados, maestrías y doctorados enfocados al fortalecimiento de la investigación. 2, que el SUCA debe apoyar el fortalecimiento de la gestión en las universidades miembros que faciliten procesos académicos, administrativos y de vida estudiantil eficientes. 3, que el SUCA debe valorar las necesidades regionales, nacionales y locales para la implementación de programas pertinentes que contribuyan al desarrollo Bueno, social. amigos televidentes, hemos escuchado lo que son las ponencias y en este caso la política universitaria centroamericana para la reducción del riesgo de desastres. Ustedes han podido escuchar y ver a don Raúl Salguero y a los restos de los expositores de El Salvador sobre este tema tan importante que atañe a todos los países centroamericanos y de los cuales nosotros también somos parte, y la necesidad que existe de que nuestras universidades puedan trabajar conjuntamente en esa reducción del riesgo de estos desastres. Así que agradecemos a ustedes, a los amigos televidentes de la UTV, agradecemos a toda la Red Comunica que está enlazada en este momento con nosotros para dar a conocer a nivel centroamericano y del Caribe, y retornamos a los estudios. Sigan con nuestra programación y durante el día estaremos informándoles sobre este importante congreso, 8º Congreso Universitario Centroamericano del CESUCA, del Consejo Superior Universitario de Centroamérica y el Caribe.